luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bien, queridos hermanos, estamos, y queridos televidentes también, estamos en su programa La Luz de la Verdad. Es un sábado importante para nosotros porque obviamente es el día en el cual Dios nos ha dicho que nos congreguemos, hablemos de su palabra, y por eso estamos acá a través de un mandato de Dios. Le damos las gracias por todos los años que nos ha acompañado, principalmente en nuestra página web, en el canal de televisión, en Facebook y en YouTube, que ha seguido nuestro programa. Hoy día queremos hacer un programa de preguntas que nos llegan principalmente para que podamos un poco conversar, un programa diferente en el cual es importante que las preguntas que puedan llegar delante de ustedes puedan ser respondidas, y así también nosotros también crezcamos, porque eso es lo que buscamos, eso es lo que busca cada uno de nosotros en la iglesia, de poder crecer para poder servir de mejor a Dios, de mejor manera a Dios. Ahora estamos con nuestro pastor, a quien invito a que pueda saludar a la teleaudiencia, pastor. Bien, estimados amigos, la paz de Dios sea con todos ustedes, la esperanza, por supuesto, de que un nuevo fin de semana juntos podamos contribuir al conocimiento de la palabra de Dios, o al menos, ¿no es cierto?, a, digamos, poner esa semillita en su corazón, ¿no es cierto?, que le obligue a buscar si verdaderamente estamos hablando las cosas correctas o no, ¿no? Eso es importante para nosotros. Espero que también puedan, debo anticiparme a eso, estamos hablando de la fiesta que viene para toda la humanidad, la Semana Santa que celebra el mundo, y ahí tenemos un artículo importante en nuestra revista, ojalá que les pueda servir. Dios les bendiga. Amén. Bien, como también lo decía nuestro pastor, www.idnb.cl, ahí está nuestra información de nuestra iglesia, principalmente nuestro servicio. Balmaceda 17, todos los de viernes a las 20, el sábado todo el día estamos reunidos allá para poder compartir un trozo de la palabra de Dios, poder aprender de ustedes principalmente, que también nosotros no lo sabemos todo, por supuesto, así que es importante que podamos reunirnos. 10 de la mañana, 16:30 horas y 18 horas, estamos todo el día sábado reunidos delante de la presencia de Dios para tratar y poder esforzarnos cada día en poder hacer las cosas que Él nos dice. Bien, antes de comenzar este sistema de preguntas, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
Bien, de vuelta del programa. Hay unas preguntas, pastor, que nos han escrito de acuerdo también a los programas, me imagino yo, que han subido, o sea, hemos podido transmitir a través del canal y de las redes sociales. Y quiero empezarle preguntando la primera pregunta. Dice: ustedes siempre hablan de Levítico 23. Bueno, Levítico 23 es nuestra estructura principalmente de la fiesta solemne. Y también dicen que el ordenamiento o rito de animales quedó obsoleto. Eso es lo que dice el de la audiencia, o no se identifica si es hombre o mujer acá, en realidad. ¿Cómo entendemos entonces el Pentecostés, que es una obviamente de las solemnidades, si dicen que hay que tomar un homer y corderos? ¿Ya? ¿Cómo entendemos esto si el tema de los ritos habían quedado obviamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo fuera? Si Levítico 23 dice que hay que presentar un homer y corderos para la solemnidad. Claro, pero es que eso tenemos que ubicarnos, ¿no es cierto?, a qué parte de tiempo corresponde eso. Porque el homer era el resultado de la cosecha, ¿no es cierto? La primera gavilla. La primera gavilla, sí. Ahora estamos nosotros, ojalá pudiéramos presentar una gavilla, una familia nueva que se integra a la iglesia. Eso es lo que representaban todos los animales que se sacrificaban en el tiempo antiguo, cuando eran, digamos, como los frutos de la tierra, ¿no es cierto? Representaban lo que nosotros con nuestro esfuerzo podíamos recibir, que es cosa que ahora en la materia no se hace. Ese punto quedó clavado en la cruz, indudablemente, porque estamos hablando de Levítico, ¿no es cierto? Estamos hablando, obviamente, para el pueblo de Israel antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto no invalida el que nosotros no presentemos el cordero y presentemos la gavilla? ¿Esto no invalida el mandamiento? No, pues desde luego que no, desde luego que no, porque como dice la palabra en Colosenses capítulo 2, 16, siempre lo citamos, que el Pentecostés representa también a su vez una fiesta que ha de venir en el futuro, un hecho que ha de conceder en el futuro. Cuando la gavilla que se presentaba en Pentecostés representaba, ¿no es cierto?, a las 3.000 almas que se convirtieron en el Pentecostés. Eso es lo que tiene que ver. Y ahora, y la estructura de la fiesta no tenía tan solo eso, sino que tenía, ¿no es cierto?, 2 panes. Claro, correcto. Que se presentaban, y los panes eran panes con levadura. Con levadura, correcto. El sinónimo o el significado de la levadura en algunas partes de la Biblia señala que indican el pecado. Correcto. Entonces, cuando leemos 1 Corintios capítulo 10, dice la iglesia es un pan, ¿no es cierto? Y el otro pan, indudablemente, que es Israel, ¿no es cierto?, que no van a tener, Israel no va a tener absolutamente el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y cuando nos presentemos, tal como dice ahí el capítulo 7 del libro Apocalipsis, dice que estará delante de su trono, dice 144.000, un número simbólico que representa al pueblo de Israel, va a estar delante de Dios, pero va a estar en pecado, porque ellos todavía no entienden el nuevo pacto. Entonces, y nosotros a su vez también, no hay nadie que llegue sin pecado delante de Dios. Entonces ahí va a derramar su Espíritu Santo Dios, y ahí dice que se va a convertir verdaderamente, Zacarías capítulo 14 está eso, que se convierte Israel. Entonces ahí termina la función de lo que representa, digamos, el Pentecostés. Entonces, mientras no se cumplen esos puntos, indudablemente que sigue vigente. Es un proceso, correcto, es un proceso que inicia. Está muy buena la aclaración. La otra pregunta que nos estaban haciendo, pastor, era: si la ley de Dios prohíbe casarse entre familias, entonces, ¿cómo entendemos el matrimonio de Adán y Eva? ¿Y cómo entendemos la poligamia de Abraham y Jacob? Abraham y Jacob. Eso es. ¿Cómo planteamos esta situación? Esa es la pregunta. Bueno, no sé el punto de vista que tiene que ver Adán y Eva con esto, ¿no es cierto? Porque si nosotros creemos en Dios, si hay una iglesia que cree en Dios, no puede plantear de ninguna manera que hubo vida humana o una forma de vida en la tierra antes de Adán y Eva. Partió con ella. Eso es el aprendizaje que yo traía cuando precisamente venía de... Por eso me hizo mucha referencia a esto. Cuando venía del sistema católico, esa era una de las referencias, que eran simbólicos Adán y Eva y que había más.
más No. creación de hombre No. dentro de los No. primeros padres que eran ellos, obviamente. Claro, es que hay que ver cuál es la información que tienen ellos, porque verdaderamente en la Biblia no se encuentra esa información. En la Biblia dice, el nombre de ellos tiene que ver con que fueron los primeros, Adán y Eva. Entonces, ahí no hay ninguna cosa de poligamia, absolutamente nada. ¿Entiendes? Dios los hizo así y yo no voy a cuestionar lo que Dios hizo. ¿Cierto? Dios hizo del polvo de la tierra al hombre y de la costilla del hombre hizo a la mujer. A lo mejor esa cosa puede ser algo simbólico, pero así Dios nos plantea que Adán y Eva son los primeros seres humanos que existen. Entonces yo no veo nada. Ahora, poligamia en el tiempo de Adán, en el tiempo de Abraham. De Abraham, correcto, ¿sí? Sí, decía la pregunta, ¿y cómo entendemos la poligamia de Abraham y Jacob? ¿A qué nos estamos refiriendo con poligamia? Que tenía más, obviamente, de una mujer. Claro, yo sé que eso significa una cosa, pero es que hay cosas que son diferentes, ¿no es cierto? Primero que todo, la situación de vivencia de un hombre y una mujer viene, el matrimonio viene del Génesis, no hay nada más. Y cuando vivía Abraham, la vida era en sistema de clanes, ¿cierto? Esa era la formación de los pueblos, fue primero a través de los clanes, las tribus, los clanes, ¿cierto? Y así se desarrolló la sociedad. Entonces, en el tiempo de los clanes, lo más terrible que podía pasar a una familia es que no hubiera un heredero. Y Abraham y Sara no tenían heredero. Entonces, como no tenía heredero, esa era su gran pena, ¿no es cierto? Entonces, era la pena de él y era la pena de Sara. Claro, y era la pena de Sara, porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Ruth, nos damos cuenta cuán terrible era para una mujer, por ejemplo, no tener el amparo de un hijo o no tener el amparo de un esposo. De un esposo. Claro. Entonces, ese era el miedo terrible. Y Abraham no era cualquier hombre, era un hombre rico. Él siquiera, la servidumbre eran 300 personas, cuando fue en ese ejército que tuvo que levantar, los 300 soldados. Entonces, era un hombre poderoso, pero su pena es que no tenía heredero. Y ellos se desesperaron, ¿no es cierto? Y se les pareció que con Agar podían solucionar el problema, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que, cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, indudablemente, hay cosas que tenemos que entender respecto a esto de los matrimonios de la antigua. Primero que todo, la Biblia no nos está diciendo que eso es posible. O sea, no está autorizando por el hecho de que Abraham tuviera a Sara y a Agar, no nos está autorizando que nosotros tengamos nuestra esposa y una concubina. Claro. Fue una situación especial. La Biblia lo que hace es informar, ¿no es cierto? Informar, y los resultados nos van a mostrar a nosotros si lo que se hizo está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Ahora usted me dirá cuál fue el resultado, por ejemplo, del hijo de Agar con el hijo de Sara. Claro, justamente, se generaron celos y... Fue un resultado desastroso porque correcto. dividió la familia. Dividió la familia. ¿No es cierto? Sí. ¿Y cuál era el otro ejemplo? El de Jacob. El de Jacob, bueno, ahora, Jacob, por ejemplo, la situación es diferente. Porque Jacob, de suyo, fue a... ¿Dónde su suegro? ¿Dónde... No, de suyo fue a contraer matrimonio con las dos hijas. No, porque tenía un problema con el hermano principalmente. Bueno, sí. esa fue la partida. Sí, claro. Pero la cosa conyugal, definitivamente, él quería a Raquel y Labán lo engañó. Sí, claro. Lo engañó porque... ¿Y por qué lo engañó? Por las tradiciones. Porque la tradición era que no se podía casar la hermana menor antes que la hermana mayor. Entonces Raquel era menor que Lea. Entonces, indudablemente, ese fue el problema que se formó y lo engañó. Y ahora... la cosa tribal tenía que ver, ¿no es cierto?, con que también nosotros tenemos que entender que ahí hay un plan de Dios, ¿verdad? Hay un plan de Dios en el hecho de que las mujeres que tuvo, con las que tuvo relaciones y dieron familia, fueron las que consintieron que existiera el pueblo de Israel. Sin lugar a duda ninguna, nunca fue feliz el matrimonio de él, porque fueron las cosas hechas de mala manera. Entonces, nosotros muchas veces hemos dicho que la ley de Dios ha estado presente desde los primeros tiempos. Lógico. Ya, entonces, si la ley de Dios ha estado desde el primer tiempo, Dios, en el fondo, los que estaban haciendo estaban en falta delante de Dios, porque Por supuesto.
Bueno, los resultados son los que hablan de la falta. Claro. Entonces, el sufrimiento que trajo, pese a todo, bueno, ese terreno de juzgar le corresponde a Dios. Nosotros, como podemos a lo mejor ver las cosas, es que la Biblia, como dice usted, tiene razón, nos informa acerca de hechos que pasaron y las consecuencias de esos hechos. Claro. Pero la ley de Dios ha estado presente siempre. Claro, siempre ha estado presente. Entonces nadie nos puede decir a nosotros, bueno, pero ¿cómo Abraham? Bueno, si Abraham pagó su pato. Es decir, y todas las personas que vivieron de esa manera, cuando la gente pregunta, por ejemplo, las cosas de David, también lo meten en el mismo lugar. Claro, sí, también. ¿Por qué David tuvo tantas mujeres? ¿Por qué Salomón tuvo tantas mujeres? Hay otro tema que tiene que ver con lo que enseña la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel vivía un sistema teocrático, ¿no es cierto? Pero llegó un momento en que a causa del profeta era Samuel. Sí, Samuel el último y sus hijos. Sí, los hijos eran sacerdotes, porque el padre era sacerdote, su hijo era sacerdote, pero eran personas incorrectas. Y la maldad de ellos hizo, y la ancianidad del sacerdote, y también la falta de sacerdote, porque él, sabiendo de que sus hijos eran incorrectos, no podía estar bien delante de Dios si él permitía que sus hijos fueran incorrectos, y esa es una lección para la actualidad, ¿no es cierto? La tolerancia es un pecado. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pidieron un rey. Ese es el punto. La gente pidió un rey. Claro. Y Dios les dijo que iban a tener un rey. Y las consecuencias de tener un rey era la soberanía que el rey iba a tener sobre su familia, sobre sus bienes, sobre sus esclavos, sobre su territorio, sobre todo. Y eso fue lo que vivieron. Porque ellos lo eligieron, porque dejaron al rey de justicia, al rey de rectitud, que era Dios, en un sistema teocrático, y quisieron un rey civil como era la costumbre de todos los pueblos. Y ahí está obviamente la consecuencia. La ley estuvo presente obviamente, claro. Y eso era... Ellos eligieron. Pastor, y para poder cerrar la pregunta, volviendo un poco atrás acerca del matrimonio de Adán y Eva, entonces la línea consanguínea de sus hijos, como dice su palabra, pero obviamente que si ellos fueron los primeros, Dios permitió entonces que se pudieran casar entre hermanos, o sea, formar familia entre hermanos, me refiero. Eso es una cosa subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque la Biblia dice que, por ejemplo, Caín se casó, pero no sabe cuánto se casó. ¿Cuándo se casó? Claro. Entonces, por ejemplo, a lo mejor puede haber sido con una sobrina. ¿Por qué necesariamente iba a ser con una hermana? Claro. No, eso no lo menciona. Y pudo haber sido con una hermana, pero si Dios lo consintió, ¿nosotros qué? Esa autoridad justamente de Dios. Claro, lógico. Porque él podía haber hecho 2 familias en vez de una, pero nosotros no estamos aquí para preguntarle a Dios por qué hiciste eso. Mira la embarrada que se armó. No, por favor. No. Correcto, no, pero está bien el punto, sí, es verdad. Ahora, en la pregunta 3 nos decía el audiente, dice: si usted dice que Dios es justo, ¿por qué permiten que aparezca hoy día, principalmente con todo este revuelo que se genera, el coronavirus? Si Dios es un Dios justo, ¿por qué permite que aparezcan estas cosas, principalmente como el coronavirus, que ha costado en China principalmente una cantidad de vidas importante y que ya lo tenemos en nuestro país presente? Bueno, mira, esta cosa empieza bien atrás, ¿no es cierto? Bien atrás, cuando se dieron los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Aparece Dios y el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo? Se asustó porque le tuvo miedo a la voz de Dios y mandó a Moisés a decir: ve y tú habla con Dios. ¿Y cuál fue la resolución de eso? Ahí Dios dijo que Él iba a levantar profetas y que nunca más iba a hablar con la gente. La gente echó a un lado a Dios, claro, y prefirió sus propios intercesores, claro, justamente, sus propios mediadores, ¿no es cierto? Claro. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué dicen que Dios permite el coronavirus? ¿Por qué dicen eso? ¿Cuál es la razón de la afirmación? Dios no nos ha dejado de vivir a la manera que nosotros queramos. Y esos son los resultados. Nosotros vivimos a la manera porque Dios, la gente no tiene a Dios en su noticia, no le importa a Dios. Cuestiona de los científicos, los grandes gobiernos, todos, ellos, algunos creen en Dios y otros no, pero ellos cada cual vive, y como nosotros también, algunos creen en Dios, pero hacen las cosas como puede, y como cree.
Entonces, ¿quién dijo que Dios lo permitió? Si con el coronavirus, hasta este momento, ¿no es cierto? Hasta este momento, y como pasa en todos los países del mundo, está la ley alimenticia. Y hasta aquí, como pasó la otra vez con el famoso chancho chino, Ah, claro, ¿no es cierto? totalmente, sí, la fiebre porcina. Que tuvieron que cambiarle el nombre Sí. Sí. a lo que pasó ahí, ¿no es cierto? Con el resultado de ese tipo de alimentos, le cambiaron el nombre para no echar a perder un negocio de los grandes terratenientes, ¿no es cierto? De los que tienen la plata. Se le cambió el nombre y ¿cuál fue? H1N1. Claro, ¿no es cierto? Y ahora pasa lo mismo. Yo lo decía en un estudio de, me parece, unas 2 semanas atrás, aquí en la misma televisión, yo decía que existe la idea, por ejemplo, de que China entró, digamos, al mercado un animal, ¿no es cierto? Que esa fue la carne masiva que comieron los chinos y que permitió que se generara el coronavirus. Y está siendo estudiado, no está totalmente aprobado, pero es posible que sea eso. ¿Por qué razón? Por la cantidad de dinero que gastan los chinos del presupuesto nacional en la alimentación de tanta cantidad de millones de chinos que hay. Son, claro, Entonces ese es un problema grave. Entonces se metió una nueva especie y esa especie es la que, no me acuerdo el nombre ahora, pero ya hay muchas voces que están diciendo eso. Claro, porque un tema abierto todavía que no se ha podido todavía encauzar bien la situación, claro, justamente. Pero netamente el alejamiento de Dios a través de los principios es lo que genera esto. Claro. No es que Dios sea el que, un ejemplo, no tenga misericordia de la humanidad y permita que toda la gente muera a través de esta enfermedad y otras cosas que le echan la culpa a Dios principalmente. Claro, ya. Bien. Aquí me imagino yo que un auditor nos vio a través de algunos programas que hemos hecho algunas semanas atrás, porque dice, programas atrás hablaban de que las solemnidades deben ser en sus tiempos. Entonces, que la Pascua pueda ser conmemorada al comienzo del día 14, ¿es lo mismo que al final del día 14? ¿Cuándo es el momento exacto entonces, dice esta doctora? Bueno, primero que todo ahí hay que entender qué es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Claro, porque cuando ustedes leen, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, dice, hay un versículo claro ahí, a ver si lo llamo, dice que en la fiesta de la Pascua, el Cordero era la Pascua. Vamos a leerlo. ¿Sí? Dice, Vamos a tratar de poder buscar. sí, en los versos finales dice, del capítulo 12, donde está la institución de la Pascua, dice el verso 25 del anterior, del capítulo 12, y será que cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito, ahí está hablando del rito, y cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua. ¿Y cuál era la víctima de la Pascua? El Cordero. El Cordero. Ahora cuando se habla en el Nuevo Testamento, me parece Pablo, dice que Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros fue sacrificada. Claro, justamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta decía si se podía conmemorar el 14, como es el mandamiento, claro, pero antes o después. Claro, ¿a qué hora del día? ¿A qué hora del día? ¿A qué hora del día? Esa es la situación. Bueno, lo que nosotros conmemoramos, de acuerdo a la Biblia, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto primero. El punto primero, claro. Claro, eso es importante porque ahora la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, por orden de la Iglesia Católica, celebran la resurrección y no la muerte. Claro. Y la Biblia dice que nosotros debemos conmemorar la muerte de nuestro Señor. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el día 14 a las 3 de la tarde. Y lógicamente que no podemos conmemorar antes de que muera. Claro, correcto. Claro, Entonces, de las 3 de la tarde hasta antes que termine el día 14, que es la fiesta de la Pascua.
Claro. ¿Y por qué después no puede ser? Porque venía la solemnidad, este gran sabatón que significaba los panes sin levadura. Claro, entonces ahí será otra solemnidad, claro, y que representa también otra cosa. Entonces por eso tiene que ser entre ese periodo. Entonces, y eso es importante para que ustedes también en casa puedan también analizarlo y verlo desde esta perspectiva. Está bien la respuesta, pastor. La otra pregunta dice: ustedes que hablan tanto del sábado, ¿el sábado salva? Y si no lo guardo, ¿me condeno? Bueno, la fiesta santa de Dios, el reglamento y los deberes son como la ley del tránsito. Vamos a suponer que esta calle se llama Libertad y tiene tránsito de norte a sur. Y cuando tú transitas de norte a sur, no hay nadie que te felicite. Nadie que te felicite. Tú estás haciendo lo justo. Puedes hacerlo lo mejor que queráis, pero estás haciendo lo justo. No hay nadie que te pague. Claro. Pero ¿por qué no te vuelves al otro lado? Va a llegar un carabinero y me va a parar y me va a sacar un parte. Exacto. O sea, te va a llegar el castigo. Claro, justamente. Entonces la gente dice, ¿el sábado salva? No. No salva el sábado, porque estás cumpliendo lo que dice la ley. Pero si no cumple, te condena. Me condena, claro. Esa es la mejor respuesta. Claro. ¿Qué otra cosa podemos decir? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí hay un tema importante porque dice: y yo revelaré el Espíritu Santo la verdad. Y eso es relevante para la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, porque sin el Espíritu Santo es imposible que la iglesia camine adelante. Claro. Cuando el Señor Jesús habló de que íbamos a tener el Espíritu Santo, partía por el principio de guardar los mandamientos, para que pudiera el Espíritu Santo ser en nosotros. Claro, correcto. Ya. Bien, aquí viene una pregunta que generalmente yo creo que en estos tiempos que ha pasado tanta situación con la iglesia evangélica, principalmente por la situación de los dineros, nos hacen esta pregunta: ¿el diezmo es válido hoy? ¿O el 1%? Yo me imagino que si el 1% estamos hablando porque la iglesia católica aporta con el 1%. Y si es válido, ¿para qué se ocupa? Bueno, vamos a partir de el dicho de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo está en la era del Nuevo Testamento. Claro. ¿Cierto? Entonces dice, ¿cómo es? A ver. ¿Cuando le hace la crítica a los fariseos? Sí, cuando le hace la crítica. ¿A que diezmáis la menta, el aneldo y el comino? ¿No es cierto? Diezmáis. Sí, diezmáis. La menta, el eneldo y el comino. Y te has olvidado del juicio. Hiciste, claro. Guardar la mente, más dejaste lo que es más grave de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Esto te convenía hacer y no dejar lo otro. El punto es no dejar lo otro. ¿Y qué era lo otro? Los diezmos que estaba hablando del versículo con la crítica al fariseos. Ahora, ¿por qué? Mateo, o sea, el libro de Números, a partir del capítulo 15, es bien explícito respecto a los diezmos, ¿no es cierto? Cuando estaba el sacerdocio, se supone que el sacerdocio, los oficios del sacerdocio, que era dirigir al pueblo, son lo que hacen los pastores ahora. Ellos era una parte de los diezmos que ellos podían ocupar para vivir. Porque era lógico, porque no se dedicaban a ninguna otra cosa más que no sea a cumplir la ley. Entonces ahora, la gente que no cumple la ley no tiene derecho a pedir los diezmos. Porque los diezmos eran parte de la ley. Lógico. Si esa era la función de ellos, era mantener el sistema. Claro. Y ahora, ¿qué iglesia mantiene el sistema de la iglesia de los apóstoles, por ejemplo? ¿Qué iglesia mantiene el sistema? Las que obviamente tratamos y esforzamos todos los días de poder cumplir. Hasta por ahí, claro. Vamos a hacer que las cosas las hacemos tan perfectas. Claro. Entonces, ellos tenían derecho a los diezmos. Entonces, porque también no era un solo diezmo. O sea, los diezmos se ocupaban para varias cosas. Se ocupaban para mantener el sistema. El sistema era caro porque el templo, claro. Los sacrificios, todo. Entonces, el sistema era claro. El sistema era para la alimentación de los sacerdotes. Claro. También el sistema era para la ayuda social, para el huérfano y al desamparado. No es para que el pastor se agarre toda la plata y se la meta en el bolsillo, tenga auto, tenga una casa de 2 pisos y haya gente en su iglesia que no come. Eso no es así. Entonces, eso era el diezmo y así está establecido en el libro de Números. Pastor, ¿y los sacerdotes diezmaban también? Ellos, de los diezmos que recibían ellos también diezmaban. Por supuesto. Ahora,
dentro de todas estas conjunciones de las cosas, como el sacerdote antiguamente, ellos no hacían nada, ¿es válido que un pastor, un ejemplo, no trabaje y viva para el Evangelio, por ejemplo? La respuesta es sugestiva. Si va a vivir, a ver, porque ¿qué es lo que llaman la gente de Evangelio? Predicar y dedicarse a la obra, visitar a las personas. Es que esa cosa del Evangelio ahora hay en esta doctrina que inventó la Iglesia Católica. Porque en realidad, en los días del apóstol Pablo, lo que era la religión tenía que ver con hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Ayudar a las personas, o sea, todo lo que se diera, y ahora no, pues ahora las personas hacen la reunión en la tarde, ¿no es cierto? Y esperan que llegue el otro día, en la tarde, y ojalá hayan 2 reuniones el día para que haya más tiempo y haya más ofrendas, pero eso no es servir a Dios, porque si no la gente conocería la Biblia. Se darían cuenta, por ejemplo, que cada día salen más Biblias adulteradas, se darían cuenta de tanta mentira que hay en esto. Entonces los diezmos están vigentes de acuerdo a como dice la palabra allá, en número, para ocuparlo, ¿no es cierto? Una parte para las personas que se dediquen a enseñar la palabra, pero hay pastores que se han dedicado a enseñar la palabra torcida. Cuando dice que la ley quedó clavada en la cruz, no entienden absolutamente nada de esto, ¿entiendes? Porque no han enseñado que la ley tenía una estructura, claro, que tenía que ver con el concepto de la oración y con el concepto de los sacrificios por el pecado. Claro. Entonces, los sacrificios por el pecado quedaron clavados en la cruz, porque no hay nada más sublime que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que quedaron clavados en la cruz, ¿no es cierto? Pero la fiesta santa de Dios que representan, ¿no es cierto?, el plan de salvación que tiene Dios para el mundo está absolutamente vigente. Claro, correcto. Y ahora, pastor, si nosotros aterrizamos esta situación, en nuestros tiempos, de acuerdo a los principios que se le dio por allá en número, el pastor o la iglesia, en el fondo, ¿cómo debe distribuir los diezmos para un ejemplo, en la comunidad y para poder desenvolver la iglesia y la ayuda social? ¿Cómo va a canalizar esta situación? Que es importante igual mencionarlo. Bueno, lo primero no puede pasar a ser otra cosa, no es la idea del pastor. Lo primero es cumplir con la adoración a Dios. Yeah. Por ejemplo, cuando la fiesta santa de Dios, que por supuesto tienen un costo, cuando la iglesia no tiene los medios, ¿no es cierto? O sea, no tiene lugares propios, claro, para celebrar, por ejemplo, la fiesta de las cabañas, que es una fiesta tan linda, donde tiene que estar toda la iglesia en el tiempo que Dios dice tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Para sufragar esos gastos que son varios. Imagínate tú, una iglesia chiquitita que tiene 20 almas, ¿no es cierto? Para que las 20 almas coman 8 días, no es menor, claro. No es menor. Y para que vivan ahí 8 días, alojen, tengan toda no es menor. Entonces, ahora, eso es lo principal. Sí. Segundo, por ejemplo, la persona que se dedique a estudiar y que se dedique a enseñar y que se dedique a divulgar esto, que tenemos que usar la televisión y se paga, tenemos que tener locales y se paga. Entonces, las donaciones ocupan el punto principal. Esa es la cosa. Y si dentro de la iglesia, por ejemplo, porque esto se da muchas veces, y a mí un colega de trabajo a mí me sorprendió mucho con la respuesta, por eso yo lo quiero mencionar. ¿Qué pasa si hay una familia humilde dentro de la iglesia y hay una hija o un hijo que tiene unas capacidades enormes para poder, un ejemplo, estudiar una carrera, y obviamente que el Estado ayuda, es importante, pero muchas veces le va a faltar para, a lo mejor, para poder pagar, me imagino yo, la pensión, alimentarse, que esas son cosas básicas. Dentro de los diezmos, ¿se genera este tipo de ayuda? Por supuesto. Si la iglesia, lo que nosotros necesitamos es que nuestros niños crezcan, que nuestros niños tengan una buena educación, que sean profesionales, y si la familia no puede ayudarlos, la iglesia tiene que ayudarlos. Es un deber. Es un deber de la iglesia, claro, que también tiene que estar... de la persona. Ya. Si la plata no se la puede llevar todo el pastor, ni puede llevar nada más. Si el hombre trabaja, no tiene que ocupar un séptimo de la iglesia, claro, más tiene que pagar con claridad sus diezmos todos los meses, sí, claro, como corresponde. Claro. Aquí hay que darle a las cosas de Dios, no hay que quitarle. Claro. Esa es la no, sí, está bien eso, porque la respuesta que me daba
En ese tiempo mi colega decía que la iglesia no era un hogar de beneficencia, que los diezmos eran para el pastor porque tenían que el pastor vivir y alimentarse y mantener a su familia. Entonces, y eso es lo que hoy día principalmente la iglesia protestante lo ven desde esa perspectiva. Entonces, por eso es importante también canalizar este tipo de información de acuerdo a estos principios. Igual por eso yo le instaba a que me pudiera dar ese tipo de respuesta. Bien, pastor, nos van quedando algunas poquitas preguntas. La otra que decía, dice así: ¿qué opinan del arrebatamiento de la iglesia de Dios? Porque dicen que va a llegar un momento cuando ya esta situación no dé más en el mundo, Dios va a venir a buscar a su iglesia, la va a levantar y ahí van a pasar todos los males para aquellas personas que no se convirtieron. Pero ¿cuál es el aval de las Escrituras? ¿Cuál es el aval de las Escrituras? Claro. Porque yo no he encontrado que nos arrebate Dios. Porque dice, iremos al encuentro del Señor, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses. ¿Ya? Entonces ahí ellos dicen que vendrá el arrebatamiento porque iremos, porque ahí lo menciona, me parece mucho, no me recuerdo muy bien el texto en esa parte, y ahí menciona, dice la palabra. Ellos se refieren a eso en la primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta el fin, hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿este es el verso? Y los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos con Él, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Ese es claro, justamente, claro. que vendrá el arrebatamiento. Entonces la iglesia subirá al cielo, entonces ahí Pero va, ¿a qué va a subir? dice la palabra, al encuentro. No dice el encuentro. Es que ese es el punto. Dice, sale a recibir. Pero cuando uno sale a recibir, no es para salir con él. Claro, tiene que llegar a alguna parte. Bueno, Claro. si tú estás en tu casa, yo toco el timbre y tú me sales a recibir, ¿qué haces conmigo? Si viene a mi casa, lo invito a pasar, obviamente. Pero es que eso es lo lógico. Se han inventado eso, pero la Biblia nos dice que no vamos a ir nosotros al cielo, absolutamente nada. Dice, y saldremos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor en el aire. ¿Eso enseñan ellos? No, Claro. No. Como salimos a recibirlo a Él, vamos a seguir con Él, porque de ahí nos vamos a reinar al reino milenial. Está escrito en Zacarías, la palabra de Dios. Claro. Cuando Él dice, afirme sus pies en el monte y el monte. A eso viene. Indudablemente vamos a salir y vamos a irnos allá, al lugar que Él tiene, pero no al cielo, porque nosotros no vamos a reinar en el cielo. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros vamos a reinar en el cielo? Entonces, Cuando dice la palabra el reino de los cielos, ¿no es cierto? Hay que entender los conceptos, porque la Biblia no dice en ninguna parte el reino en el cielo, sino que el reino de los cielos. Y ese de anuncia que el reino está establecido allá, y de allá viene, y se establece aquí en la tierra. Eso es lo que dice la palabra. O sea, no hay arrebatamiento a irnos para allá. Saldremos a recibirlo porque estamos aquí y aquí va a ser la cosa. claro. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Perfecto, sí. Ahí está, espero que esté obviamente clara la respuesta para aquella persona que nos hizo esta pregunta. Ahora, la última pregunta, de acuerdo al tiempo, pastor, dice lo siguiente: con todo el estallido social que estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad, que ya viene hace varios meses, en nuestro país, ¿qué opina usted del matrimonio igualitario, el aborto, el feminismo y el machismo? Pero bueno, en realidad esa es la locura de la humanidad. Mira, hay hartas cosas, hay un montón de cosas. Aquí llaman el matrimonio igualitario. Bueno, la sociedad llama entre que dos hombres se puedan casar y dos mujeres se puedan casar. Eso es lo que dice la sociedad. Pero ¿cuál era el objeto del matrimonio?
Formar una familia, ese es el objeto del matrimonio. El matrimonio era formar el género humano. ¿Dos hombres pueden formar el género humano? No, ¿Dos mujeres pueden? no. Entonces están tan equivocados. Porque ese era el objeto. Porque el Señor Jesús le dijo, multiplicado, Sí. ¿y qué más? Hinchar la tierra. Hinchar la tierra. Claro. Ese era el objeto del matrimonio, que existiera el género humano. Claro. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de la humanidad con dos hombres casados? ¿Cuántos hijos nacen? ¿Cuántos hijos nacen de dos mujeres? Eso es lo que dice la Biblia. Los hombres pueden poner las leyes y nosotros vamos a respetar las leyes, pero no podemos decir fuera, si hay dos hombres que se quieren casar, la iglesia no los va a casar, o si hay dos mujeres que se quieren casar, la iglesia no los va a casar, porque eso es un pecado. Claro, correcto. ¿No es cierto? Es contra la voluntad de Dios y nosotros no vamos a estar haciendo arengas con esas cosas porque el gobierno colocó sus límites, ellos colocaron sus límites, pero que eso es contra la voluntad de Dios, es contra la voluntad de Dios. Ese es el primer concepto del matrimonio igualitario. Ahora, el aborto. Porque ahora dicen que, bueno, puede decidir la mujer en la etapa que está, total, la mujer es dueña de su cuerpo y ella puede hacer absolutamente Está lo que bien, correcto, pero el hijo que tiene en el vientre es su cuerpo. es otro cuerpo. Es otro cuerpo, sí, esa es la cosa que hay que entenderlo. No tiene derecho, no tiene derecho, es otra vida. Esa madre o ese matrimonio que deciden asesinar a su hijo, ¿no es cierto? Ellos están vivos porque sus padres no decidieron asesinarlos a ellos. A lo mejor tuvieron las mismas dificultades que ellos pueden estar teniendo ahora, ¿no es cierto? A lo mejor con un par de jóvenes que en una locura la niña quedó embarazada, ¿no es cierto? Y no puede presentarse así delante y decide eso. Bueno, sus padres a lo mejor hicieron lo mismo, pero no decidieron afrontar las cosas como debe ser nuestra responsabilidad, y por eso ellos están vivos, porque están haciendo eso. Es otra vida. La iglesia es un asesinato, tienen que entenderlo. Es un asesinato porque están terminando con una vida. Claro. Que independiente de las condiciones de cómo esta vida se haya posado en el vientre de esta mujer, es una vida que en el fondo está ahí y tiene independencia propia. Claro. Uno no puede. Y una vez usted mencionó algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que cuando pasa en el caso de las violaciones, el perverso, el que violó, lo toman a la cárcel. La mujer es tratada con ayuda psicológicamente y el gobierno le presta todas las herramientas, pero la criatura, Claro. ¿qué le ayuda? Es la víctima. Es la víctima principalmente. ¿Qué le ayuda? Al final absolutamente nadie hace nada por ello, solamente hay que terminar la vida, porque es un hecho doloroso obviamente, pero siempre hay que pensar las cosas de acuerdo a como Dios también nos ha planteado la responsabilidad de la vida. Y lo otro, los últimos dos era de esta pregunta que decían contra este estallido social, el feminismo y el machismo. El feminismo. ¿Qué es el feminismo? Bueno, hoy día lo que obviamente la sociedad plantea es acerca de que tengan que tener los mismos derechos, tengan que obviamente el mismo sueldo, todo igual, o sea, que todo sea igual con el hombre en toda perspectiva de que se plantee, de que puedan por ejemplo, pararse hombre o mujer, que tengan la misma garantía absolutamente los dos. Pero eso es absolutamente correcto. Porque si esta niña estudió ingeniería y este joven estudió ingeniería, ¿por qué este va a ganar más plata por ser hombre? Claro. El peso físico es el que está haciendo. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué no van a poder? Ahora, por ejemplo, que sea igual el hombre o la mujer como ser humano, no. Porque, por ejemplo, es la cosa del abuso. ¿Entendí? Que obviamente la iglesia no puede estar de acuerdo con el abuso del hombre y la mujer. Pero ¿por qué no se atreve la mujer a defenderse? Porque el hombre es más fuerte. Pero es que no tan solo eso, sino que a veces por vergüenza no quiere declarar que está siendo abusada. Entonces necesita de otra mujer. ¿Por qué eso? Porque ella es, digamos, físicamente inferior al hombre. ¿No es cierto? Y eso lo hizo Dios. ¿Por qué no se atreve? ¿Por qué ahora andan tantas mujeres gritando eso en la calle, que el hombre abuse? ¿Pero por qué? ¿Por qué
días atrás pasó algo con una niña, porque ella nunca lo dijo, porque ella nunca fue capaz de terminar con eso, ¿no es cierto? Entonces es cuestión de la formación de los diferentes países, es una cuestión cultural, pero hay muchas cosas que el hombre es igual que la mujer, pero lo que dice la Biblia es que el hombre es la cabeza. Pero vaya, que si el hombre hace la cabeza es el otro tema, claro. Es el otro tema, porque el hombre, el macho quiere que lo respeten, pero vale una chaucha al lado de lo que vale una mujer. Y eso yo no lo digo porque tenga 6 hijas mujeres, sino que porque es una realidad, uno se da cuenta de esas cosas. Yo creo que en esta cosa, por ejemplo, de las capacidades intelectuales, no puede ser menos una mujer que un hombre. Siempre que haya ocupado sus capacidades intelectuales también, claro, pues, esa es la cosa. Sí, y estamos hablando de 2 personas profesionales, ¿por qué va a tener que ganar por ejemplo, por ser condición de mujer, va a ganar menos dinero que el hombre, en este caso, a misma paridad? Claro, sí, no, estamos, claro. Eso es importante. Pero hay diferencias, hay diferencias. Y a través del machismo, pastor. Bueno, es una falta, una falta. Yo no sé por qué se llama machismo. Porque macho se refiere a la condición de hombre, ¿no es cierto? Y no puede ser hombre uno que atiende con alguien tan débil como una mujer en un momento determinado. No es hombre esa cosa. Ese es un delito flagrante nomás, condenable absolutamente. No importa que la cosa sea de palabra, no importa que la cosa sea de la forma que sea, no puede el hombre. Sí, es una cuestión social, pues como con la persona que uno está al lado la va a atropellar y la va a pisotear porque si uno se cree macanudo, no puede ser esa cosa. No sé, pues. Yo creo que es una ilegalidad absoluta y hay que castigarla con toda la fuerza de la ley. Y estas cosas han pasado y han determinado el tiempo por la misma responsabilidad del hombre. En este caso se han permitido todos estos abusos que se han generado, porque uno retrocede en los años, 50 años atrás, y eran a lo mejor muy pocas las mujeres que no eran golpeadas, por ejemplo, por esta situación también de la misma educación y del ciclo familiar que se repetía mucho, a través de que si mi padre le golpeaba a mi madre, tenía un gran porcentaje de que este hijo también podía ser golpeador con su señora. Y este era un ciclo que a lo mejor no en todos, por supuesto, pero se repetía mucho esta situación. Claro, era un asunto cultural, pero no necesariamente todos los hombres de 80, 50 o 60 años atrás le pegaban a sus mujeres. Claro, correcto. Los cobardes nomás lo hacían. Claro, justamente. Las personas sin cultura lo hacían, ¿no es cierto? Pero es un mal hábito, ¿no es cierto? Lamentablemente los genes que se confabularon en la existencia de la raza chilena fue muy pobre. Y aquí estamos nosotros ahora sufriendo las consecuencias. Pero en todos esos términos, ¿no es cierto?, hay un lado que no está dentro de la Biblia. Cuando hablamos de la ¿cómo me dijiste tú? Todo el concepto era con todo lo estallido social en nuestro país. ¿Qué opinión tiene usted del matrimonio igualitario, el aborto, el feminismo y el machismo? Claro, son cosas que indudablemente metían en ese ámbito. Pero ¿quién está peleando por eso? Bueno, ahora hay una marcha de mujeres y todas esas cosas, la Navidad, ¿no es cierto? Sí, correcto. Pero eso es lo que está haciendo este país. Y no este país. Hay una confabulación mundial. Claro. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Hay una conmoción en todo el mundo. La gente contra lo que se le venga para adelante está contra. Claro, justamente. Este es un proceso, digamos, que está establecido en la Biblia por la forma que los hombres colocaron a Dios en sus vidas, ¿no es cierto? Pero que estemos haciendo algo, digamos, porque verdaderamente haya paz, igualdad. Aquí está el genio de Satanás obrando 100% y nosotros no nos damos cuenta, lamentablemente. Y ahí está, yo creo que esa es la raíz, obviamente, de todos los males de nuestra sociedad hoy día, el alejamiento de Dios y el abrir la puerta para el mal. Sí, es que esa es la cosa, fíjate que en Santiago por ejemplo, ahora en el barrio alto, hay colegios exclusivamente para personas homosexuales, para niños homosexuales, jóvenes homosexuales. Pero ¿dónde vamos a llegar con esto? Mañana vamos a tener una cantidad de colegios exclusivamente para delincuentes. Y va a haber especialidades. Tú vayas a ser asesino, tú vayas a ser ratero. ¿A dónde vamos acá?
Vamos al lugar en que Dios dice que va a ir toda la sociedad que ha desechado la existencia de Dios. Romanos capítulo 1 lo explica muy bien esta situación. Exactamente. Sí. Bien, pastor, nos ha alcanzado el tiempo. Espero que las preguntas y la respuesta principalmente haya sido de su comprensión y también de su grata respuesta, que es importante. Pero si hay algo que le cierra aún, www.idnm.cl, puede revisar algunos conceptos, y iglesialsiglo21 @gmail o outlook.com, ahí puede mandar un correo para poder responder algo que nos haya quedado entre esta pregunta que hicimos hoy día. Nos invito a despedir, pastor, porque ya nos alcanzó el tiempo. Bien, bueno, como siempre es una alegría de poder estar, ¿no es cierto?, en este canal y tener la oportunidad que nos dan para poder hablarles de la palabra de Dios. Por supuesto que estos temas son controvertidos en toda la sociedad. Podemos no coincidir en algunas cosas, indudablemente. La Iglesia está dispuesta a respetar lo que sea en términos de la ley, lo que no significa compartir cualquier idea o cualquier principio que esté fuera de la palabra de Dios. Y eso lo decimos no con altanería, sino que es el deber de poner la palabra de Dios por sobre cualquier pensamiento de los hombres, ¿no? Esperamos que usted pueda compartir estas ideas y ayudarnos también compartiendo los principios. Nuestro hermano ha puesto los correos, los cuales usted puede escribirnos o llamarnos por teléfono, y obviamente vamos a estar dispuestos a estar donde ustedes nos piden. El Señor de paz los bendiga. Amén. Bien, queridos televidentes, ha sido un grato placer estar esta semana nuevamente, que nos permitan estar en casa, en las redes sociales y donde ustedes nos puedan ver. Hemos tenido distintos comentarios, es importante, bueno, si no le parecemos que estamos hablando la verdad, por favor escríbanos y díganos para poder nosotros también tomar este camino que es importante, porque queremos llegar al establecimiento del reino de Dios aquí en este mundo. Les dejo un saludo enorme a todos ustedes y lo esperamos ver la próxima semana en este mismo canal, y recordarles siempre los horarios. 16:30 horas de la tarde, en la mañana, el día sábado a las 10 de la mañana, y también a las 18 horas. El viernes a las 20 partimos también en nuestra comunidad en San Rosendo, Balmaceda 17. Ahí nos reunimos estos días para poder adorar a Dios. Que tengan una hermosa semana junto a los suyos, y esperando que todo lo que hayamos hablado hoy día haya sido grato para su vida. Que el Dios te la bendiga. Una hermosa semana. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.